Tenemos más datos que nunca. A nivel personal estamos rodeados de datos sobre cómo va nuestra salud, nuestras finanzas y mucho más. En las organizaciones generamos constantemente informes, métricas, indicadores, KPIs, cuadros de mando, y en las áreas de gestión de personas la disciplina de People Analytics viene a impulsar esta cultura del dato también en este campo. En teoría, toda esta información debería ayudarnos a tomar mejores decisiones, pero muchas veces medimos lo que no es importante, dejamos de medir lo que sí lo es, o no hacemos nada con toda esta información que acumulamos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo, el podcast donde exploramos tendencias en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. En el episodio de hoy estamos Santi García. Hola, Santi. Hola, Jordi. Y un servidor, Jordi Serrano. Para hablar del papel de los datos en la toma de decisiones, hoy nos acompaña Fernando de la Rosa, cofundador de Foxize School, una compañía que proporciona soluciones de aprendizajes, y además Fernando tiene muchísimas otras caras que ahora nos explicará. Entre ellas es una persona que lleva años reflexionando sobre este tema de los datos. Acaba de publicar ya su tercer libro al respecto, que cuando escuchéis este episodio ya estará disponible. Nosotros lo estamos grabando justo cuando lo acaba de terminar, nos ha dicho. Sí. Y el libro se llama ¿Para qué quieres datos si luego no los usas? Un título que nos ha llamado poderosamente la atención. Hola, Fernando, bienvenido. Hola, Jordi, hola, Santi. No sabéis la ilusión que me hace hablar con vosotros. Creo que sois las personas que más saben de todo lo que es recursos humanos, con lo cual me siento profundamente encantado de tener un rato para conversar con vosotros. Creo que aprenderemos muchas cosas mutuas. El placer es mutuo, Fernando. Sí, además, yo que te sigo mucho en todas tus distintas maneras de comunicarte, ¿no? Tienes un blog, Substack, etcétera, y quizá para abrir boca, ¿no? A mí me llamó mucho la atención un post que haces tú de cómo mides, ¿no? Cómo va tu felicidad del año, ¿no? Y esto cuadra mucho con esto de esto que hacemos hoy en día de medir, ¿no? Medir los datos. Es curioso porque lo reflexionaba antes de entrar, llevo 4 años dedicados a pensar y a escribir sobre el mundo de los datos, porque creo que continuamente hablamos mucho de los datos, pero nadie lo tiene bien montado. Uh-huh. Sí, entonces, de repente, con una cierta perspectiva y después de 4 años, me he dado cuenta de que hay un problema, y es que cuando dices datos, todo el mundo lo asocia a datos de trabajo. Y de repente es como que viene un bajón, hay una caída de la energía, vamos a decirlo así. Pero yo lo que he encontrado es que si tú utilizas los datos para cosas que te interesan, ahí se abre otra ventana, hay otra energía. Por ejemplo, a mí me mola un mogollón el tenis. Yo tengo un dashboard de tenis que ya le gustaría a muchas empresas tener algo parecido para la parte de people. Es que tú tienes dashboards para todo. Bueno, pues cuando de repente coges tu hobby y le aplicas esto de los datos, de repente aprendes mogollón. Claro. Entonces creo que nos hemos equivocado mucho tiempo de asociar ese mundo de los datos a solo el ámbito profesional, cuando de repente hay muchas otras cosas a las que puedes conectar. Y de ahí vino lo de hacer un experimento conmigo mismo durante 2 años, registrando cada día si había sido wow, bien, normal o malo. Uh-huh. Y luego explicar cuál era la razón, si era un tema personal, era un tema profesional, era un tema de amistades o era un tema de otras razones, ¿sí? Entonces, después de 2 años registrando esto a la misma hora, súper metódico y tal, llegué a grandísimas conclusiones. ¿Quieres saberlas? Sí, hombre, pues la verdad es que nos estás dejando aquí con la miel en la boca. ¿Qué descubriste? La hipótesis, o sea, lo que quería validar es si yo era una persona feliz. De ahí me puse... Entonces, asumí la hipótesis de si los días wow son mejores que los días malos, soy feliz. Entonces hay un 16% de días wows versus un 9% de días malos, con lo cual tengo más días wows que malos. Lo que ocurre es que de repente empiezas a reflexionar y solemos recordar mucho más, con mucha más fuerza, los malos que no los buenos. Uh-huh. Es lo que tenemos. Luego el estudio me llevó a grandísimas conclusiones, que es, por ejemplo, el peor día de la semana, el lunes. Fíjate, bueno, 2 años para llegar a esta conclusión. Esto era previsible, ¿no?
Luego hasta aquí. los peores meses del año, enero y julio. Y Interesante. entonces luego me dediqué a coger todos los datos que tenía alrededor, por ejemplo, cuenta corriente, como la variación de gasto corriente me interesaba, o la temperatura de casa, o los pasos o las horas de sueño. No sé, dedícate a buscar datos alrededor y entonces empiezas a cruzar. Y me di cuenta que lo que más correlaciona es temperatura de casa, es decir, y eso tiene que ver con caída de sueño y falta de ejercicio, Mm, ¿sí? Que coincide justo en julio, porque aquí yo me gusta jugar mucho a tenis, pero es que en julio imposible. jugar a tenis es un poco fastidiado, ¿sí? Tienes que irte a según qué horas, entonces ya trasnochas, entonces ya duermes mal, entonces ya se te trastoca todo. Pero fíjate cómo en base a unos datos me llevó a poder empezar a explorar las razones. Y es ahí donde de repente te das cuenta de que no se trata de decir si eres más feliz o no, sino ¿y esto? ¿Y después qué? Y si es la temperatura de casa, si modifico la temperatura, dormiré mejor y esto correlacionará con los outputs. Entonces, este ejercicio me ayuda a entender cómo deberíamos de utilizar los datos, más que para darnos sellos y certezas, nos dan caminos donde estirar y donde profundizar. Y es ahí donde creo que esto choca directamente con muchos marcos mentales que hay en el mundo corporativo, que se Mm. busca el dato para confirmar algo que ya se ha predecidido y no tiene esta cultura de explorar y entender la realidad. Claro, porque aquí hay la diferencia entre el dato e información, ¿no? Mm. Esta subida de nivel, ¿no? De la... del- Bueno, creo que me gusta mucho la frase esta de no por ser dato es cierto, claro. Claro. ¿sí? O no por decir está basado en datos, está basado en la realidad. ¿Sí? Claro. En verdad, hay datos buenos, datos malos. La gran mayoría, si lo piensas, la gran mayoría de datos que utilizamos son un desastre. Voy a poner un ejemplo. Me voy a ir primero al ámbito personal y luego lo conectamos con el mundo profesional. 8 horas de sueño. ¿Habéis dormido 8 horas de sueño? Para descansar bien hay que dormir 8 horas de sueño. En verdad, es un dato... ¿Se puede decir palabrotas en el podcast? Sí, sí. Sí, sí. Vale, vale, me voy a contener un ratito. Es una muy mala referencia. ¿Por qué? Porque en verdad no hay ningún estudio científico apoyado en que tienes que dormir 8 horas. Lo de las 8 horas vino de una reivindicación sindical del siglo XIX que decía que hay que trabajar 8 horas, tener ocio 8 horas y dormir 8 horas. De ahí se quedó lo de 8 horas. Claro, todos nos levantamos mirando el reloj de turno diciendo, he dormido 6:30. Uf, hoy voy a estar cansado. En verdad, fíjate cómo hemos cogido una muy mala referencia y tenemos un dato que muchas veces ni es representativo ni nada. Entonces, fíjate como que usamos malos datos y eso condiciona mucho de nuestra vida. Ya en el trabajo ni te cuento. Sí, sí, al final nos quedamos sin siesta por culpa de las 8 horas. Mira. No, no, pero luego aparte hay otra cosa, ¿no, Fernando? Y es que estamos en un contexto, ¿no? Que con esto de la digitalización, al final donde hemos acabado es un mundo en el que tenemos todos los datos que podamos necesitar y todavía más, ¿no? O sea, vivimos Pero, saturados no, de datos, muchas veces irrelevantes, muchas veces que no aportan nada y a lo mejor tener tantos datos casi es peor que tener pocos, ¿no? bueno, aquí hay varios problemas, ¿sí? Primero, tenemos malos datos. No, perdona. Primero, tenemos muchos datos, Claro, pero datos que respondan a preguntas pocas. claro. Primera cosa es, si quieres hacer un filtro de si ese dato es útil, es ¿y a qué pregunta responde ese dato? Tenemos mucha tasa de engage en las redes sociales. ¿Y eso qué responde? A nada. Entonces, la otra cosa es que si es fácil de medir, lo hace todo el mundo. Y no porque. Y lo realmente interesante es entender que lo que es útil cuesta mucho de medir. Mm. La felicidad. Ahora de repente, pues no, con una encuesta no deberíamos de poder cruzar cómo me ve el resto de personas. Por ejemplo, mi madre me ve, solo entrar en casa, me dice, ¿estás bien o estás mal? Te hace un termómetro. Sí, entonces habría que preguntar a mi madre de vez en cuando, a mi mujer, a mis hijos, para completar esto un poquitín. Deberíamos de tener alguna parte de biorritmos para ver, no sé, creo que para poder medir la felicidad necesitamos otros elementos. Mm. Entonces, lo que es útil, lo que es importante, cuesta mucho de medir. Pero no tenemos esa cultura de investigar y profundizar sobre datos.
voy a ir ahora al mundo corporativo. Se hacen muchas encuestas. La gran mayoría de esas encuestas las contesta el 15 o el 20% de la gente. Y de los que contestan, no tienen ganas de ponerse aquí a ser polémicos, con lo cual hay una varianza dentro de las encuestas internas entre un 10 y un 70% de la respuesta, de lo acertada que es la respuesta, porque cuando contestas una respuesta, una encuesta interna, lo que buscas es contestar lo que la gente quiere oír y así te dejas de líos. Entonces tenemos una muestra que para empezar no es representativa y encima está sesgada. Entonces, y utilizamos eso como la encuesta de clima. Vamos a ver, de buen rollo, una encuesta en un momento determinado del año, ¿qué clima va a medir? No, es que bueno, es el momento del año. En verdad, ni es representativo, ni es útil, ni nada. En cambio, lo cogemos como la referencia más potente que determina muchas políticas internas. Entonces, aquí hay un problema de que nosotros como individuos no tenemos una cultura ni un conocimiento para leer y trabajar con datos. No lo tenemos, porque nuestra generación no nos lo enseñaron en el colegio. Y esto es algo nuevo. Y luego, por otro lado, en el mundo corporativo hay muchas veces que se implanta como una especie de corriente de opinión de ¿para qué me voy a meter yo en este lío como me dijo el otro día un cliente, era lo de tengo mucha plancha, ¿para qué me voy a meter yo en este lío? Es decir, entonces yo ¿para qué te voy a decir que esos datos son una mierda? Ya te enterarás. Claro. Y muchas veces la parte de people utiliza unos datos desastrosos que la gente de data pues ni le presta atención. ¿Por qué? Pues es que la parte importante de las empresas no está en las personas, está en el negocio, está en las ventas, está en los clientes. La parte de data interna, la inversión que se realiza es un chiste. Ni en herramientas, ni en análisis, ni después en actuación. Sí, entonces fíjate, como si no tienes herramientas, me río. Si no le dedicas tiempo a analizar, me río. Pero es que además, si luego no haces esos experimentos de medir la temperatura de casa, no sirve para nada. Entonces, utilizamos muy malas referencias, tenemos muy malos datos, y lo peor es que hay muchas empresas que ya se conforman con ello. Hasta que habrá un momento que el dato tiene una cosa que es muy mal educado el dato, porque te dice cosas que tú no quieres oír. Por Entonces, ejemplo, no, el ejemplo es, nosotros medimos el aprendizaje, tenemos toda una parte de métricas de aprendizaje y la gran mayoría de inversión en estas plataformas tan guays como LinkedIn Learning, Coursera y tal, lo utilizan un 1 o 2% de las grandes corporaciones. Claro, el decir a tus jefes que lo utilizan un 1 de forma intensiva, un 9 de puntual y un 90 no lo utiliza, es un poco feo. Porque te dirán, ¿y por qué hemos gastado tanto dinero durante todo este tiempo? Entonces, lo que tiene el dato es que de repente muestra cosas que igual a ti no te apetece ahora explicar. claro. Creo que la estadística era que el 85% de los managers han utilizado datos parciales o sesgados para poder justificar su trabajo. Entonces, si entre que no tenemos herramientas, que los datos son un poco representativos y cuando el manager tiene que explicar algo, lo orienta para justificar bien su trabajo, pues en verdad casi mejor no medir nada. Es muy curioso, ¿no? Porque por otro lado, no paramos de oír empresas y personas de las áreas de personas que dicen estamos fomentando una cultura del dato es nuestra prioridad, etcétera, etcétera. Pero al final, por lo que cuentas, parece que eso no se plasma en realidades. No, lo divertido es si es prioritario cuando inviertes. Ya, la mejor medida, el mejor dato, ¿no? ¿A qué ha renunciado para que eso sea importante? No, hemos hecho unos cursos, está guay. Tenemos un Data HR Business Partner que es, ¿perdona? O sea, vamos a ver, ¿cuánta inversión ha realizado marketing? ¿Cuánta inversión ha realizado ventas para tener proyecciones comerciales o proyecciones de inversión o atribución de cada una de las cosas que hace? Miles y miles y miles de euros. Y me dices ahora que por tener un Power BI con 4 gráficas que salen de SAP, tú eres data driven. Data driven es otra cosa. Es que no es que tengo datos y los utilizo para informarme, sino utilizo datos en tiempo real para modificar políticas. ¿Cuántas políticas has modificado en el último año debido a datos?
bueno, pues creo que muchas veces... Pasa es que necesitamos en el mundo corporativo grandes titulares para justificar que hacemos muchas cosas. Y últimamente me tiene muy obsesionado un detalle que denoto de algunos clientes, no de todos, que las reuniones con ellos es un listado de las cosas que hacen, no de lo que quieren conseguir. Esto me tiene obsesionado. Entonces, si esta es el foco de las reuniones, las cosas que hacemos, los datos son reportings de lo que haces. Sí, En cambio, muchas falta... veces y que además Sí, no sí. tienen por qué llevarte a conseguir lo que en teoría quieres conseguir, ¿no? Claro, falta la o sea, ¿cuál es el impacto que quieres generar? No, voy a hacer, si eres data driven, ya que nos hemos metido en este fregado, sí, voy a hacer que es, vale, muy bien. El dato es un medio para un fin. ¿Cuál es el fin que quieres que te ayuden los datos? Es decir, yo quiero que la gente sea mucho más feliz en el trabajo. Sí, vamos a situar así una métrica y entonces esto se tiene que traducir en indicadores de rotación, en indicadores de motivación, en indicadores de, no sé, podemos hacer un desglose, en el fomento del talento interno, ¿sí? En el porcentaje de talento interno que ha sido promocionado, no sé, podemos sacar un montón de métricas y de ahí voy a sacar un índice que me agregará todas estas métricas y me dirá, subimos o bajamos. Porque en verdad lo que ocurre es que la parte de people interesa a los de people, pero en verdad a los otros directivos solo les interesa cuando las cosas están mal. Que si el headcount, que si, no sé, cuando las cosas van mal se mira la parte de people a ver dónde recortamos, ¿sí? En cambio, cuando va bien se presupone que, oye, no toquéis nada. Entonces falta mucho trabajo de poder tener indicadores de, mira, crecemos, la cultura, otro gran tema. Queremos fomentar una cultura tipo colaborativa o tipo, no sé, dime qué cultura, busca métricos y crea un índice y explica ese índice. A ver quién te lo compra. Entonces creo que estamos no lejos, lejísimos de estar cerca de que la parte interna de las empresas empiecen a trabajar con datos. Claro, porque también hay mucho de eso que dices tú de cuál es la pregunta que intenta responder el dato, ¿no? Y ahí es verdad que hay mucho cuadro de mandos que son indicadores de actividad, ¿no? He hecho tantas entrevistas, he hecho tantos cursos, horas de formación. Como mucho la valoración del curso es tal, ¿no? De la valoración promedio, pero no tanto el impacto en el negocio de esa formación. ¿No? Es como, la frase era la de, no por medir una cosa mejora. Y yo creo que esto habría que revisarlo. Entonces, hay muchas personas que se creen que la cultura data-driven es medirlo todo, pero en verdad no es eso. Es orientarse al impacto, hacer experimentos. Un dato, en verdad, ¿sí? Te muestra cosas, no te demuestra nada. Tú tienes luego que buscarte la vida para ver si ahora modifico esto mejora o no mejora. Entonces, el dato solo muestra cosas. Lo que ocurre es que, como somos seres que nos mola construir relatos apoyados en datos, nos montamos unos peliculones que no es lo que dicen los datos, es lo que nosotros decimos de los datos. ¿Sí? Entonces, creo que hay una obsesión continua de intentar medirlo todo, pero el medirlo no es suficiente. Toca activarlo, toca orientarlo, toca trabajarlo. Lo que te he dicho antes de agrega todos los datos de learning y dime si estamos mejorando la cultura del learning o no. Y ves al comité de dirección diciendo, el índice de cultura de aprendizaje ha mejorado 3 puntos en el último mes. A ver qué cara te ponen. Ni te entienden, ni entonces te dirán, ¿y eso qué significa? ¿Sí? Pues te lo voy a explicar. Hemos compuesto con toda la actividad, con toda la inversión, con todo, para que veáis si esto sube o baja. Porque en verdad a los jefes lo que les interesa es la conversación del pasillo de ¿qué tal va todo? Va bien. Pues va para adelante. No news, good news. Pues venga, sí, para adelante. Entonces creo que los datos deberían de ayudarnos a sofisticar esa puesta en valor del negocio de muchas de las cosas que se hace desde la parte interna. Sí. Por ordenar un poco, en tu libro dedicas la primera parte a cosas que no hacemos bien, ¿no? Yo creo que puede ser muy interesante hacer un repaso
a esas cosas concretas y sobre todo desde esta perspectiva interna que ya estamos comentando, llevamos comentando en esta introducción en el área de personas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que hablas es de que estamos llenos de creencias y esto impacta en ese uso, mal uso, vamos, que hacemos de los datos. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos, ¿no? de Entonces, este tema? Lo que ocurre con los datos es vamos a asumir que están bien. ¿Sí? Vamos a asumir que están bien trabajados, que responden a preguntas, que los tenemos supercurrados, y lo que ocurre es que de repente, si el dato se contradice con algo que tú crees, no le vas a hacer caso. El ejemplo es, la experiencia del director comercial pasa por encima de un montón de datos de clientes. Sí, sí. Es que no, es cuando estás, ¿para qué hay un comité de dirección? Para que de repente se presentan diferentes proyectos y de repente hay un jefe que dice, yo ese no lo veo. Ah, bueno, no es que ya eso ya lo probamos hace tiempo. Sí, sí. Hay una creencia, ¿sí?, que es muy fuerte y que se pasa por encima. Claro, la gente que está en un comité de dirección tiene que tomar, tiene que tomar decisiones y tiene que marcar una decisión. Esto les hace como construir un mapa de creencias de todo lo que yo tengo que hacer por esta posición, cuando hay muchas veces que simplemente es decir, bueno, pues si lo veis para adelante. ¿Sí? Entonces, de repente, en el mundo corporativo y en nosotros mismos nos encontramos de que hay creencias. A mí el ejemplo que más me mola es que, ¿sabéis cuántas personas creéis que hay en el mundo que sean terraplanistas? Es decir, terraplanistas es gente que, independientemente de la evidencia científica, de los datos, de las fotos y de todo, aseguran que la Tierra es plana. ¿Cuántos diríais? Me temo que demasiados. De hecho, Sí. hubo un congreso aquí en Barcelona hace relativamente poco que llenó Hay un palacio de congresos. 240 millones de personas que aseguran que el mundo es plano. Esto pasa igual en las empresas. Hay gente que está convencida de una cosa y por mucho que le vengas con los datos, no le vas a... Entonces, hay gente que ya les ves venir. Tú eres terraplanista de este tema, es imposible convencerte. Y hay el jefe que tiene la visión. Yo tengo que tener la visión y sé que nuestro negocio debería estar multiplicado aquí y el problema es que el equipo comercial no hace su curro. Claro. Terraplanismo. ¿Sí? Entonces da igual los datos. Él está convencido, él tiene una creencia. Entonces lo ha compartido en todos los comités. Lo ha discutido por activa y por pasiva. Cuando es el autor, lo discute. Cuando es como siempre vuelve a salir el tema. Entonces el problema, primero es que hay un mapa de creencias que condiciona todo lo que hacemos alrededor de los datos. Oye, ese sería el primer temazo. Oye, Fernando, ¿y qué podemos hacer contra estos terraplanistas corporativos? Aparte de identificarlos, ¿no? Primero mapearlos, pero una vez que los tienes ya en el radar, ¿hay algo que podamos hacer para defendernos de los terraplanistas? Nunca vas a convencer a un terraplanista. Asúmelo. O sea, tú con datos nunca le vas a convencer. Eso sí, los datos tienen una característica y tienes que saberla utilizar. No tienes que darle muchos datos, tienes que elegir aquel dato preciso en aquel argumento que él tiene y dárselo a él y decir, Ale, ahora dato, trabaja por tu cuenta y genera duda. El dato, si es bueno, si es preciso, si toca hueso, va a hacer ese trabajo de cuando esté por la noche, de repente dirá, ostras, ¿qué me ha dicho del equipo comercial? Ostras, y ese momento es donde el dato lo tienes que colocar justo en la brecha de la duda para que haga su trabajo y poco a poco vaya expandiendo la duda. Hay gente que acaba muriendo con la convicción de que la Tierra es plana y es lo que tienen los seres humanos, que por muy racionales que creamos que seamos, no lo somos. ¿Sí? En cambio hay gente que tiene la flexibilidad para de vez en cuando repensar sus dudas. Claro. Entonces, el dato te ayuda a abrir brechas de dudas y depende de la elasticidad de la persona que tienes delante. Hay gente que no la cambias. Bueno, pero es un grandísimo consejo, ¿no? Yo creo, el identificar el dato, que no tiene que ser el mismo para todas las personas, no, pero el dato que puede abrir brecha en ese terraplanista concreto que tienes enfrente. Y tienes que tener la paciencia de dejar que el dato haga su trabajo. Sí, que se expanda, que vaya por ahí, ahí está, echando raíces. Y cada vez que uno diga eso, ya, pero yo te dije aquello. Ya está, ahí lo dejas ahí, en el mismo sitio. Que tiene que hacer un poco de
Sí, sí. Siempre se puede encontrar ese dato. Ese es el primer gran tema. Sí, sí. El segundo tema es que no tenemos bien las referencias. Ujú. Hay que crecer un 10%. ¿Por qué? Hay que crecer un 5% anual. Eso lo dirías tú. No, es que el mercado crece, es que nos cogemos unas referencias que las damos que si no cumplimos eso, está mal. Ujú. Y el primer ejercicio de malas referencias es cómo se construyen los presupuestos cada año. Yo tengo una referencia que es ¿cuál es la desviación en presupuesto que tienen las empresas? ¿Qué diríais? O sea, Mínima, vamos. creo, espera, que te lo voy a decir ahora exactamente, que lo tenía por aquí, Sí, sí. para ser preciso. Aquí, ya está. Sí, solo hay un 9% de las empresas que se desvíen menos de un 5% de su presupuesto. Claro. Es decir, acertar el presupuesto, solo hay un 5% de las empresas que lo hagan. El 48% se desvían más de un 15% del budget. En verdad, lo del budget es una referencia que cogemos y es chunga Sí, y sí. condiciona toda la actividad de absolutamente toda la Todo. empresa. Desde el área de marketing, desde el área de ventas, el equipo comercial dice, no, vamos a vender uno este año. Ya, pero es que esto nos sube el 5%. Vas a vender 1,5. Y dice, pues ya me dirás tú cómo lo hacemos. Bueno, arrancamos con esto y luego ya lo iremos ajustando a lo largo del año. ¿Perdona? Porque el objetivo es llegar a una cifra, no que hagas caso a la gente que la construye. Entonces, de repente nos damos cuenta de que en el proceso más básico, que es construcción del presupuesto anual, la mayoría de empresas se la pegan. Claro. Y luego además esto contamina otros procesos, ¿no? El establecimiento de Todo. objetivos, de equipos individuales, Bonus, claro, los bonus, o sea, todo. todo Entonces, que toma. el segundo gran tema es que tenemos muy malas referencias que nos lleva a impactar. Lo de las 8 horas de sueño. Sí, sí. Es una mala referencia. Claro. No sé, no hay ninguna base científica. Y los 10.000 Sí, pasos. Claro. 10.000 pasos, 2 litros de agua. Yo me bebo 2 litros de agua y me tiro toda la noche yendo al baño. Entonces, Sí. vamos a ver. O sea, ¿a qué edad tienes que... cuando haces deporte, no haces deporte? No sé. Entonces, si de repente nos empezamos a mirar un montón de referencias a nuestro alrededor, hay muchas equivocadas. Si miramos el mundo empresa, ni te cuento. Claro. Headcount. ¿Headcount? O sea, esa referencia, no, porque en Suecia el headcount es no sé qué. O sea, vamos a ver, si quien haya ido a Suecia sabe de qué hablamos, es que no somos iguales. La productividad es diferente y no asumas que tienen que ser. Entonces, cogemos referencias que condicionan absolutamente todo. Ese es el segundo tema. Sí, sí. Y entre ellas el benchmark, ¿no? Con otras compañías, Claro. etcétera, cuando tu realidad es muy distinta. El share en gran consumo, el share de según qué categorías, se hace o por una encuesta telefónica o por un tío sentado en un lineal apuntando quién coge un yogur. De buen rollo. ¿Eso es una buena métrica? Hay que ser un flipado. No, pero es que esto lo da un estudio de investigación y es que es la referencia mundial y siempre lo han hecho así. O sea, vamos a ver, Ya. una referencia chunga, ¿sabes? Que condiciona absolutamente todo. Entonces, el segundo elemento es que tenemos muy malas referencias en todo. El dato puede estar bien, puede estar intentado bien medido, pero la referencia que utilizamos no es correcta. El presupuesto no es correcto, Sí, porque sí. hay que crecer, ¿sí? Y no hay nadie que haya recogido y haya escuchado todos los stakeholders que influyen en el presupuesto. Claro. Y acabamos todos mirando a donde no toca, ¿no? Esto es el tema. Claro, todos hemos vivido el proceso de construcción de presupuestos. Sí, A sí. ver, dime cada área qué es lo que vais a conseguir, qué es lo que vas a gastar, se suman todas y luego se hace un mínimo común múltiplo. Mm. Vamos a ver, de buen Actual. rollo. O un máximo común divisor, da igual. Jugamos a. Cojo esto, oye, que la cifra que La habías del traído final tiene que dar esto. al final tiene que dar esto, con lo cual ajustaros todos. ¿Y yo para qué he hecho el trabajo? Sí, Si sí. me he dedicado todo oye, los clientes, hay una contracción, estos clientes bajarán, esta región está fallando, este equipo comercial está pinchando. Entonces, ¿para qué me lo pides? Sí, sí. Ya a partir de ahí, venga todos a correr. Sí, sí, todos 10% menos y ale, para que cuadre el número. Luego, Fernando, el número 3, ¿no? de estos temas que mencionas aquí es que no sabemos leer bien los datos. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Vale. ¿Habéis utilizado Google para elegir algún restaurante o no? Sí, sí, claro.
y os miráis las estrellitas. Sí, por encima de 4,5 como mínimo. En verdad, esa métrica no representa nada. Claro, me lo temía. En verdad, la representatividad de las valoraciones de... O sea, la gente que contesta o está súper contenta o está súper enfadada. Claro, ¿Sí? o extremos. Y si tú cuentas el número de personas que pasan por un restaurante, hablamos de 100, 150.000 personas por año y hay 200 respuestas en toda la historia del restaurante. Claro. O sea, de buen rollo. Eso no representa absolutamente nada. Claro. La gran mayoría de personas no pone su valoración al salir de un restaurante. Y cogemos ese dato que en verdad no sirve. No lo sabemos interpretar. Entonces hay mucha gente que dice, por encima de 4,5 no voy al restaurante. O sea, los del restaurante de al lado se dedican a boicotearlo y lo pueden hacer perfectamente. ¿Qué pasa? Las valoraciones de los libros de Amazon, o yo qué sé, los likes de las redes sociales, me da igual. O sea, continuamente cogemos datos que no representan absolutamente nada y los cogemos como si fueran tótems en nuestra decisión. Ahí nos vamos hacia datos de internos. El curso que hice el otro día en tu empresa ha sacado un 4,4 sobre 5. Felicidades, la gente está muy contenta. Y han valorado 10 de 200. No sirve para nada. No está ponderado. Entonces, no, es que ha sacado un 3,4 sobre 5. Han valorado 3 de 200. Entonces, no hay esa capacidad de orientar y de ver un contexto. Y esos 3 que han valorado mal, si yo cojo su histórico de las valoraciones de toda su vida, me doy cuenta que son haters de cualquier cosa. Pues igual habría que eliminar eso porque sesga. Igual a los que son súper fanáticos del tema, igual habría que quitarlos y así entender un poquitín una métrica. Lo que ocurre es que, otra vez, para que sea buen dato, toca trabajarlo. Y no tenemos tiempo, no tenemos herramientas ni conocimiento para ponderar bien la satisfacción de los cursos. Pongo ese ejemplo porque me toca muy de cerca, ¿sí? Entonces, el ROI de la formación, aún me río, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo le has dedicado tú a saber si la formación genera retorno? Es que es un problema de atribución. Es un problema de si luego la gente traslada ese contenido a su puesto de trabajo, si esto mejora la motivación, si esto reduce la rotación, y habría que hacer un índice de cada una de estas variables y cruzarlo con la cantidad de formación que hace cada uno. Esto es un curro. Esto es para profesionales. En verdad, la herramienta de SuccessFactors no me lo da, con lo cual igual hago una grafiquita que se vea que todo va bien y te vamos para adelante. Entonces, en verdad, no sabemos leer bien los datos. Es que cuando tú veas ese dato no representa nada y no deberías de presentarlo porque no responde a ninguna pregunta. Y a veces el que hace el análisis también tiene un interés en el análisis, ¿no? Que esto es... Claro, esto mola mucho los rankings de Google. Sí, esto o yo qué sé, YouTube, a los youtubers les dice, felicidades, este mes has tenido 200.000 visualizaciones. Y te quedas, y te voy a pagar por ello. Y en verdad luego dices, ¿y quién las ha auditado? Nadie. O sea, YouTube tiene un incentivo inverso a darte datos buenos. ¿Sí? Entonces, igual, para que nos fiáramos de los datos internos, deberíamos de tener un auditor de los datos internos. ¿Sí? Más allá de la parte de People. ¿Por qué? Porque la parte de People quiere decir que ha hecho bien su curro. Está bien. Sí, yo lo entiendo. Pero si queremos realmente confiar en los datos, deberíamos de poderle agregar una visión de que el que tiene un interés debería de tener algún tipo de revisión externa para que tenga un incentivo a hacerlo bien. Es ahí donde yo creo que a mí me gusta mucho el concepto de data score. ¿Sabéis lo del nutrition score? Sí, Ahora que te encuentras. sí. Dicen, es muy bueno, B, chepi, no te pases. C, bueno, con moderación. D, ni de broma, una vez al año. ¿Sí? Pues en los datos igual, poniendo un data score mejoraría un montón la comprensión que tenemos. Claro. Porque hay datos que en verdad, para tener ese dato, mejor le pregunto al conserje de la entrada, que probablemente tendrá una opinión mucho más realista que no esa encuesta telefónica que he hecho a las 3 de la mañana a gente de México y que no compran mi producto. ¿Sí? Entonces, o esa reunión que hemos tenido interna y el equipo me ha dicho que estaba muy contento. ¿Perdona? O sea, eso no es un dato.
O sea, eso no tiene ninguna base científica. O cuando hacemos entrevistas de feedback, ¿y eso dónde queda? ¿Qué base tenemos estructurada alrededor de esto? ¿Cómo aseguramos que recogemos datos? Entonces creo que no lo hacemos bien. Entonces un truco es darle el data score. A, fíjate, es dato impecable, súper trabajado, fuente primaria y auditada. B, es una orientación, más menos 10% estará por ahí. D, que es la parte interna, es bueno, es un supuesto. Para que esto sea un dato, deberíamos de hacer un trabajo de consolidación y experimentación para pasar de C a B. Claro. Pero mientras tanto es una referencia. Si le pusiéramos todo este data score a todos los datos que tenemos, nos daremos cuenta que en la parte de people, la gran mayoría de datos son Cs y Ds. No representan nada. Es un tema para pensar, sin duda. Bueno, un poco relacionado con esto, aunque es diferente, es tu aspecto número 4, ¿no? Que señalas ahí, que es que no sabemos calcular probabilidades. Nada. Lo que me hace mucha gracia es, ¿vosotros compráis lotería? Yo no. Yo no. Tú preguntas en una empresa, en España el 86% de la gente compra lotería. Que te toque el gordo de Navidad tiene la misma probabilidad que te caigan 3 rayos el mismo día consecutivos. No 1, 3. Pero la gente compra. ¿Sí? Entonces, claro, somos gente que sin darnos cuenta somos supersticiosos. Por ejemplo, hay mucha gente que cree en la ley de Murphy. ¿Sabes? Si algo puede salir mal, saldrá mal. En verdad, es una chorrada como un piano. Murphy no era ni científico ni era nada, ¿sí? Entonces, la probabilidad es exactamente de un fenómeno, se mantendrá independientemente de Murphy. Lo que pasa es que nosotros recordamos mucho mejor aquellas malas experiencias que las buenas. Claro. ¿Sí? Entonces, de repente te das cuenta de que no sabemos. O asumimos, yo qué sé, cuando tú le preguntas a alguien qué probabilidad de éxito tiene este proyecto. Sí, nadie lo pone. Oye, de todos los proyectos, iniciativas y decisiones que ha tomado el comité de dirección, ¿cuál es la probabilidad que creéis que acierte? No se guarda. No guardamos las decisiones buenas o malas, ¿sí? Entonces de repente te das cuenta que jugamos con riesgos y probabilidades que no controlamos. Entonces es ahí cuando te das cuenta, y yo qué sé, la gente es supersticiosa o... Mira, a mí me gusta también mucho el ejemplo de... Os habéis bañado en el Mediterráneo, entiendo, ¿no? Sí, sí. Y os habéis alejado, ¿os habéis tirado en medio del mar alguna vez? Sí. ¿Y has tenido miedo de que te muerda un tiburón? ¿No has tenido un Bueno, siempre, sobre todo si has visto la película hace poco. Claro. La probabilidad que te muerda un tiburón en el Mediterráneo yo creo que es como que te caigan 18 rayos seguidos juntos a la misma hora, ya no el mismo día. Con lo cual, creo que nuestros miedos nos obligan a que no sabemos graduar bien los riesgos. ¿Sí? Y esto distorsiona la emoción del dato. ¿Sabes? Porque dependiendo del carácter, tú tienes mayor o menor aversión al riesgo. Sí, entonces, claro, esta emoción que te produce ver el riesgo plantado delante tuyo, si no eres bueno evaluando, no eres bueno decidiendo. Sí, sí. Y además esto, las personas de recursos humanos tienen que hacer un poquito de estimación de probabilidades, ¿no? Todo el rato. Es esta persona funcionará en esta empresa, esta persona promocionará, si le pongo... Entonces, Claro, esta estimación de probabilidades la estamos haciendo continuamente. ¿Dónde está apuntado? O sea, hay una cosa que es porcentaje y otra cosa es probabilidad. Probabilidad es un número grande. Es decir, yo puedo coger una moneda, tirarla y las 100 primeras veces que caiga cara todo el rato. Yo sé que si la tiro la moneda 100.000 veces, me saldrá 50% cara, 50% cruz. Pero si la tiro 100 veces, igual me sale cara toda la... Entonces, confundimos probabilidad con porcentaje. Entonces, no tenemos un conocimiento y ni siquiera, si tuviera yo el histórico de toda la empresa, de la percepción que hemos tenido de los porcentajes a lo largo del tiempo de los últimos 10 años, digo, ahí ya me sale una probabilidad. Entonces, necesitamos volumetría para poder graduar muy bien lo que es una probabilidad. Entonces, confundimos posibilidad con probabilidad. Claro, que además en general, a no ser que se trate de empresas tremendamente grandes, la volumetría cuando hablamos de personas suele ser muy, muy, muy limitada. Muy reducida.
Claro. Entonces, por eso, igual, oye, más que decir que eres data driven, deja los datos. En serio, no son para ti. ¿Sí? Igual, claro, pero es que hay que, si te fijas, el principal freno de esto y cómo voy a justificar yo lo que hago, ¿sí? Ya, pero si no tienes ni herramientas, ni conocimientos, ni la orientación, igual nos lo pensamos. Claro. Ese es el reto, Sí. ¿sabes? Porque luego a esto hay que añadir pues, el último tema del que hablas tú, que es esto de que el grupo distorsiona el dato, ¿no? Encima, pues, si Total, todo esto fuera poco, Sí. total. O sea, por ejemplo, vamos a voy a enlazarlo con lo de las probabilidades. Vamos a juntar en una sala a la directora de recursos humanos, al director financiero, al director comercial, al director general y al de marketing, así, y el de operaciones, ¿vale? Y le voy a decir, ¿qué probabilidad creéis que hay que este proyecto salga bien? En verdad, el director financiero tiene una probabilidad, siempre pondrá un 20% menos que el de marketing o el CEO. Ya un 20% es mucho, es mogollón. ¿Sí? Entonces, y encima vamos a tomar una decisión en base a un consenso que estemos todos de acuerdo. Entonces, el problema de los grupos es que el consenso es la antítesis de los datos. El dato te dice que esto va a ir por aquí. Que tú tengas la percepción de que esto será menor es un problema de tus emociones o tu carácter. ¿Sí? Entonces, y si encima nos juntamos y tenemos que llegar a un consenso, en lugar de hacerle caso al dato, nos pondremos en el punto medio que hemos dicho todos. Pues es aquello de Con la lo cual, inteligencia colectiva o la estupidez colectiva, ¿no? entonces, el dato no se mueve. Es lo que, la percepción que construimos alrededor de esto. Si a esto le juntamos lo que comentábamos antes, de que hay sesgos de autoridad. No es que lo ha dicho el jefe, a ver quién le lleva ahora la contraria al jefe. Es que está equivocado, pero tengo tantos pollos que yo para qué me voy a meter con ese. Ya se la dará un poquitín más adelante, ¿sabes? Cuando se dé cuenta de que, ostras, este elemento de que es un dato tan bueno, ¿sabes? Y nos gusta, es tan bonito lo de los 10.000 pasos, que ¿cómo lo vamos a contradecir? Nos enamoramos de una métrica entre todos y entonces ya a partir de ahí la construimos, la adornamos y la justificamos. Entonces, es lo que tienen los grupos, ¿sabes? Que es como la antítesis de la ciencia. La ciencia social es como un poco chocante porque el elemento humano no se puede medir muy bien. Son orientaciones y está bien tener orientaciones, pero no digamos que es ciencia social. Son orientaciones sociales, que está guay. ¿Sí? Nos dan un tipo de orientación hacia el comportamiento medio, pero luego sabemos que todos tenemos nuestras puntas. Claro, aquí hay el debate, ¿no?, cada vez más actual de cuánto pones de objetividad, ¿no?, a una profesión que tiene también un punto de subjetividad bastante alto, ¿no? Bueno, yo creo que ahora hay una oportunidad de demostrar que hay muchas cosas que las puedes medir muy bien. Lo que es difícil es hacer una predicción y construir algo que proyecte. Pero hoy en día sí que te aciertas a orientaciones que son mucho más útiles que el simplemente tener un esquema de reporting. ¿Sí? Entonces yo creo que hoy en día tenemos la posibilidad de poder decir, si cogemos mucha gente de este perfil, que sepamos que estamos concentrando. ¿Sí? Entonces la gente que tiene el mismo perfil, en general, tiende a valorar más lo interno que lo externo. Que es lo que ha ocurrido en muchas... hay un estudio científico que mola mogollón, que dice es un estudio sobre diversidad. Cuanto más diverso es el equipo, más se apoya en datos externos. Cuanto menos diverso es el equipo, más se apoya en opiniones internas. Es que hay una diferencia. Es que cuando el equipo es igual, como lo construye una solución, como lo debaten, como finalmente llegan a una conclusión, a ver quién es el guapo que viene de fuera a decir que se han equivocado. Claro. Cuando es diverso, lo que ocurre es que como les cuesta tanto ponerse de acuerdo, con lo cual vamos a ir a alguien de fuera que nos ayude y nos pongan a orden. Sí. Entonces creo que los datos nos dan orientaciones y nos explican muchas cosas que luego la vivimos en el día a día. Muy bien. Bueno, Fernando, se nos ha ¿Qué tirado... os parece? ¿Os gusta o no? Sí. Se nos ha tirado el tiempo encima, que eso sí que es un dato. Es un dato objetivo. Y está claro que la cosa da para mucho, ¿no? El
Nos tendremos que leer su libro. Nos tenemos que leer su libro. Ese también es otro dato que tiene que tener la gente presente, que acaba de salir tu tercer libro. Sí. Y con el os cuento la historia, es muy fácil. Pues sí, cuéntala. Claro. Primero, pues hace 3 años dije, todo el mundo habla de datos y toda la literatura que hay es súper técnica. De hecho, aquí hay 3 o 4 libros. Ostras, no he pasado de una tercera parte. Yo tengo la regla de si a la tercera parte no, fuera, al siguiente. Al siguiente. Entonces, me compré una serie, todo un set de libros sobre datos y es que no había manera. Entonces dije, voy a hacer yo mi interpretación. Entonces salió Data. Un libro de management, la tirada media para decir que ha sido una buena venta son entre 300 y 500. ¿Sí? Es la orientación. De este libro he vendido 2.500 libros. Bien. ¿Sí? Es una anomalía. ¿Sí? Esto es un dato. ¿Sí? El segundo libro es, molaba lo de los datos, que te da una visión de cómo aprender a leer, trabajar y comunicarte con datos, cómo la empresa debería incorporar los datos y cómo lo de los datos nos lo deberíamos de tomar muy en serio. Y decidí sacar el segundo y es, los datos son un medio para un fin. Y el fin es ayudarte a tomar decisiones más objetivas. Entonces, hice un método para poder ayudarte a lo largo para cualquier decisión. Digo cualquier decisión, es de comprarte un coche, realizar una inversión o qué pareja deberías de elegir para el resto de tu vida. ¿Sí? Un método para analizar cualquier cosa y apoyarte en datos. Y ese es el de decisiones con datos. Y luego me ocurrió una anécdota y que es que me pidieron una charla gamberra sobre datos y entonces dije, pues es lo que me ocurre cada día, es para qué quieres los datos si luego no haces caso. Y fui ahí a un congreso y esto lo notas cuando de repente hay una conexión que resuena, y sacas el tema y de repente esto vibra. Entonces, esto es lo que me ocurrió con lo de para qué quieres los datos y después no le haces caso, que se me ha colado con otros libros que tengo ahí metidos entre ceja y ceja. Quiero hacer el de los datos de mi vida, ¿sí? Que ese me apetece mucho, el My Data, que es que creo que la vida de una persona se puede explicar con 4 datos. El tiempo, ¿a qué has dedicado el tiempo? El dinero, ¿qué has hecho con tu dinero? La salud y la felicidad. Entonces, llevo... Lo de los 2 años no es broma, llevo casi 5 midiendo datos de salud, de dinero, de a qué dedico los tiempos, y mi idea es poder trabajar y poder ver, porque creo que los datos son un fantástico espejo para verte en la vida. Entonces, bueno, esto es... y luego ya sacaré el de los datos de las empresas, pero es que se me da un poco de pereza. Normal, hombre, pudiendo escribir sobre otros temas. Eso tengo 36 dashboards fantásticos de People Analytics, de Learning Analytics, del negocio, de marketing, de operaciones y tal. Pero bueno, ahora con ChatGPT igual lo acelero, ya lo veremos. Sí. Bueno, oye, pues... Bueno, ¿os ha parecido interesante? Sí, muy interesante, Fernando. La verdad es que sí, a nosotros nos resonó mucho el título ¿no? Lo que tú decías en el congreso, el para qué quieres datos y luego no los utilizas, porque es una cosa que vemos en nuestro día a día también de manera muy habitual, ¿no? Un exceso de datos, etcétera, pero que luego pues a lo mejor no le sacamos el partido, ¿no? Y esta era un poquito la idea de este podcast, ¿no? Llamar la atención sobre cómo podemos usar los datos para realmente tener un poco más de impacto, no solamente para coleccionarlos. Pues nada más. Oye, un placer, me ha hecho mucha ilusión veros. Muy bien. Sois unos Igualmente, cracks. gracias. La labor didáctica que hacéis es excepcional. Dejar que lo diga. Durante tantos años, tanto conocimiento compartido, ¿sabes? Es increíble. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para leerlo todo. Ya. Entonces toca buscar formas de paquetizar y de esto. Por eso vuestro podcast lo escucho de forma asidua, así que felicidades. Y me siento profundamente honrado de que me hayáis invitado. Genial, Fernando. Un millón de gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.